Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Qué placer informarles y saludarles. Iniciamos. Sin importar la presencia de cámaras de vigilancia de la Policía Municipal, incluso el alto flujo de vehículos, dos gatilleros atacaron a los ocupantes de un vehículo en pleno centro de Montes de Oca. Como saldo del atentado, una mujer de 29 años resultó herida. Hernán Barrantes, usted nos tiene todo el detalle. Adelante. Melissa, y es que conforme faltan las horas se ha logrado esclarecer un poco lo que ha sido esta situación que se ha presentado acá en pleno centro de San Pedro en Montes de Oca, en la vía principal que comunica Curridabat con San José y donde estamos a escasos 25 metros del parque central de esta localidad donde se da este atentado. Y el objetivo de los gatilleros era la mujer, esta joven de 29 años de apellido Cruz que viajaba de acompañante en este vehículo que vemos en imágenes. Ellas se desplazaban por ese sector cuando fueron alcanzados por una motocicleta con dos ocupantes y quien viajaba de acompañante en esta motocicleta es quien dispara contra el vehículo del lado del acompañante, impactando en múltiples ocasiones a la joven y que pues el conductor continúa su camino hasta llegar al Hospital Calderón Guardia, donde permanece esta joven en un estado bastante delicado y crítico, según el reporte de las autoridades. De momento no se tiene claro el motivo por este ataque, pero sí se conoce por parte de las autoridades que ella era el objetivo de los gatilleros y entonces tenemos que hablar nuevamente de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de que este 2025 son 81 las mujeres que han sido asesinadas y la mayoría de ellas por hechos como estos que se han presentado en esta madrugada acá en San Pedro. Era la 1:30 aproximadamente de esta madrugada del lunes 29 de diciembre cuando se da este atentado. De inmediato se desplazan personeros de fuerza pública y del OIJ al lugar, recolectan más de 20 casquillos acá en el lugar de donde fue el tiroteo y se da la alerta también sobre las características de los tiradores. Es así que la fuerza pública logra identificar a una motocicleta con dos ocupantes en el sector de San Sebastián que coinciden con estas características y les da persecución por varios kilómetros hasta que logran la detención de quien viajaba de acompañante, mientras que el conductor de la motocicleta la abandona, se interna por una alameda y logra evadir a las autoridades policiales. El sujeto que ya está detenido está a la orden del Ministerio Público, se debe determinar si efectivamente son los involucrados en este tiroteo que deja a esta joven herida. El vehículo en el que viajaba la víctima junto al conductor permanece en las afueras de la unidad de emergencias del Hospital Calderón Guardia, ya que el vehículo no puede circular, ya que no cuenta con el marchamo al día y otra documentación, y es por esto que está bajo custodia para que se determine si el OIJ va a pedir que sea trasladado a Medicatura Forense allá en San Joaquín de Flores, o bien si queda a las órdenes del tránsito por no estar al día. Todo esto es parte de lo que se ha presentado acá y se lo detallamos en la siguiente información. Este vehículo aparcado en las afueras del área de emergencias del Hospital Calderón Guardia ha generado preocupación y curiosidad a quienes visitan el centro médico. El automotor fue dejado en el lugar desde la madrugada de este lunes. En él fue trasladada una joven de 29 años y de apellido Cruz al presentar múltiples heridas de bala. Su condición es delicada. El atentado ocurrió en pleno centro de San Pedro, en Montes de Oca, a escasos 25 metros al oeste del Parque Central. El vehículo viajaba en sentido este-oeste, San Pedro-San José, cuando fueron atacados por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta. Tras escapar, quien conducía el carro logró continuar su camino. Así llegó hasta el centro médico a solicitar ayuda para la joven. El vehículo quedó en el lugar mal estacionado y al no contar con marchamo al día, sería decomisado por el tránsito. El hecho ocurrió en una zona altamente transitada por peatones y vehículos, además donde hay cámaras de seguridad de las entidades bancarias y la policía municipal de la zona, lo que poco importó a los gatilleros. Nuestro país está atravesando una descomposición social en la cual la actividad criminal se vuelve una falsa oportunidad para los jóvenes. En esta línea,
los jóvenes, cuando llegan y participan en actos de sicariato, la existencia de cámaras de seguridad o personas que puedan identificarles es algo de carácter secundario. En primer lugar, la persona que les da la orden de ejecutar les dice, lo hace, y no puede la persona que recibe la orden decir cuándo lo hago, sino que tiene que hacerlo. Durante el fin de semana, la Cruz Roja reporta que trasladó a 3 personas en estado crítico a centros médicos tras ser víctimas de agresión, mientras que otras 5 fueron declaradas sin vida en el lugar de los hechos. Según informaron en el OIJ, la Fuerza Pública logró ubicar a los presuntos gatilleros en San Sebastián tras una persecución. Quien conducía logró escapar tras dejar abandonada la motocicleta, mientras que su acompañante fue detenido y presentado al Ministerio Público. Las cámaras como tales, lamentablemente, cuando esas imágenes se difunden a nivel social, generan algún tipo de estatus o de buena reputación a la persona que ha cometido el acto criminal. Y como último punto, el que se hagan en lugares donde los cuales hay alta presencia de cámaras policiales o dispositivos sobre los cuales pudiera aumentar la posibilidad de considerar que existe un riesgo de ser arrestados, no disuade. Esto porque, lamentablemente, la capacidad del crimen está superando la capacidad operativa de nuestras policías. La joven de apellido Cruz permanece grave en el Hospital Calderón Guardia, mientras que las autoridades intentan determinar el móvil o razón por la que se dio el ataque y si ella o el conductor del vehículo eran el objetivo de los tiradores. Edna, lamentablemente, a pesar de las cámaras, y ya lo decía el experto, más bien para ellos es una vitrina. Posiblemente al otro día se buscan hasta en las noticias o en las redes sociales para ver cómo lucen los gatilleros en el acto. Lamentablemente, el casco los protege y es muy difícil luego identificarlos, y como veíamos en este caso, bueno, se logró por dicha la detención de uno de ellos, de uno de los sospechosos, pero al final las motos las dejan botadas, ellos huyen y listo. De esta manera logran evadir la justicia, Hernán. Así es, Melissa. En el caso de la motocicleta, pues recordemos que en la mayoría de los casos estos vehículos son robados previamente antes de cometer ese tipo de atentados. Por esta razón no les importa dejarla abandonada y que cae en manos de las autoridades, ya que pues no les tiene ningún tipo de costo para ellos. Además, también el tema de las cámaras pues se vuelve una vitrina, como usted menciona, Melissa, para que sean reconocidos dentro de la misma organización y ante otros grupos criminales y ganar algún tipo de respeto. También es importante mencionar el hecho de que este atentado es directamente contra la mujer, contra la persona que viajaba acompañante en este vehículo. De momento no se tiene claro, sin embargo se habla que podría ser un tema de violencia doméstica. Recordemos que este año particularmente ha sido muy violento en esta materia y que ya son 34 los femicidios registrados este 2025, así que son varias las hipótesis que se están manejando por parte de las autoridades que tendrán que esclarecer una vez que logren entrevistar a este sujeto que está en poder de las autoridades del Ministerio Público, y también si logran conversar con la víctima, esperando que ella logre sobrevivir y dar algún detalle a las autoridades de qué pudo haber ocurrido o por cuál es el motivo de que se dé a este atentado tan violento acá en una calle que afortunadamente a la hora que se da, aunque hay un alto flujo vehicular, pues es menor al del día, y también hay poco paso de peatones, lo que evitó que otras personas pudieran estar en riesgo. Recordemos que este año también lo que se refiere a víctimas colaterales es sumamente alto, son al menos 83 las personas asesinadas, 83 inocentes que han perdido la vida al quedar en medio de un tiroteo como este que se presentó acá en San Pedro de Montes de Oca. Así que preocupante para las autoridades, eso sí, un resultado muy positivo gracias al trabajo conjunto del OIJ y la Fuerza Pública, y se logra ubicar a al menos uno de los gatilleros, o por lo menos a la persona que habría perpetrado el atentado como tal, como tirador. Hernán, muchísimas gracias. Y 81 mujeres asesinadas este año. También estaremos al tanto de la recuperación de esta joven de solo 29 años. Continuamos con más. Hablando de mujeres asesinadas, una venganza por interponer una denuncia de amenaza
de muerte por deudas es la causa principal que se investiga tras la muerte de una mujer en Limón este fin de semana. Hace tan solo días la víctima había alertado al OIJ sobre la situación, sobre esta amenaza y lamentablemente efectivamente murió. Gustavo Díaz, usted nos tiene todo el detalle detrás de este caso. Hipótesis que toma fuerza, es la que más está investigando en este momento el OIJ, cuando ya trasciende directamente el conocimiento para los investigadores que en el caso de este homicidio tan lamentable que ocurrió en Limón 2000, en una casa de habitación que fungía como una pequeña soda de venta de comidas rápidas, venta de pollos, que esta joven habría establecido allí, se da el homicidio de ella en horas de la noche del sábado. Trascendió que cerca del 14 de diciembre es que se presenta una denuncia formal por amenazas de muerte en contra de esta mujer, y en donde incluso quien habría hecho estas amenazas era otra mujer. Esto es lo que en este momento investiga el OIJ, y es lo que podría estar en este instante también alineando todo lo que ellos están manejando precisamente por el crimen, en donde los vecinos describen que observaron primero la motocicleta con los dos ocupantes rondando o merodeando el barrio, la casa cerca, y es a eso de las 7 de la noche cuando ya desde afuera comienzan los disparos, y luego uno de ellos se baja y termina de acabar con la vida de esta mujer. Aquí lo grave y lo delicado es que se estarían manejando, escuchen ustedes, las cifras en nuestro país que están superando las 500 denuncias hasta la fecha, formales, estoy hablando de formales, de personas que aseguran son amenazadas de muerte por los préstamos de usura, gota a gota, que son completamente insostenibles, y esto podría llevar a una causa en la cual se constate y se confirme que se da una muerte por medio de este tipo de deudas. Y estamos hablando de dos vértices acá. Uno tiene que ver con la persona que presta el dinero, y lo otro tiene que ver con la organización de cobradores que están a disposición de esas personas que prestan el dinero, y que incluso estarían completamente dispuestos a ejecutar cualquier orden que se les dé sin cobrar mucho dinero, y esto es algo que ha venido alertando el OIJ. Hablando sobre este tema, conversábamos durante la mañana con analistas en seguridad. Gerardo Castaín nos estaba ampliando sobre este tipo de operatividad que tienen las organizaciones criminales, donde ya pierden completamente cualquier valor hacia la vida, y esto es lo que pudo haberse reflejado en Limón 2000 el fin de semana. En este caso, por el antecedente que ya había puesto una denuncia por un préstamo, por amenaza, por un préstamo gota a gota, se podría inferir como una hipótesis fuerte de que fue asesinada por falta de pago. O sea, no pagó y entonces la asesinan. Lo grave de esto es que, bueno, primero la eliminación de una vida humana, si fuera esa la línea de investigación. Lo otro es que es ejemplarizante. Otras personas que deben préstamos gota a gota van a recibir un mensaje de muerte si no pagan, y esto es también grave, porque muchas veces pagan la cuenta, pero los cobradores, que son parte de la organización, les siguen cobrando, y aquí ya la persona entra en shock, en una crisis, y es sumamente difícil de manejar, ¿verdad? Hay casos en que han ametrallado casas de familias que no saben que un miembro de la familia pidió un préstamo gota a gota, porque una de las características de eso es el lavado de dinero. O sea, no hay ningún documento ni nada, precisamente para evitar la acción de investigación criminal. Pero sí es algo que está afectando principalmente a todo el sector público. Hay mucho funcionario público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, de la Asamblea, que están metidos en estos préstamos gota a gota precisamente por alguna necesidad que tienen. Ella es la víctima de este homicidio, Esther Arauz Salmerón, 28 años, madre de 2 hijos,
Y el OIJ en su momento ha constatado que incluso cuando se da su muerte, una de las hijas de Esther se encontraba en la vivienda e incluso también estaría en presencia de su actual compañero sentimental cuando ingresa el sicario y le termina de disparar a ella en varias ocasiones, provocándole la muerte. Una circunstancia que a partir de este momento se estaría manejando con la preocupación que tienen las autoridades ante el hecho de los préstamos informales. Tanto personas de clase baja como clase media incluso están en este momento sometidos en una gran cantidad de este tipo de préstamos informales y muchas veces podría ser este el caso, incluso se dan bajo algún tipo de necesidad básica, desde cancelar alquileres o hasta incluso hacer algunos emprendimientos que ha llevado a estas personas a solicitar estos dineros y que culminan con la extorsión y por supuesto con las amenazas de muerte. Karen Jiménez, también directora de Ciencias Criminológicas de la UNED, hace referencia a este tipo de hechos, tomando como por ejemplo el caso de Esther Arauz Salmerón. Y que no necesariamente tienen las capacidades de poder optar por un crédito en el sistema bancario y ante la necesidad y la inmediatez acceden a adquirir ese tipo de préstamos con altos intereses en los que terminan lamentablemente de no poder pagar, siendo víctimas de extorsión, de amedrentamientos que van en contra de su integridad física, inclusive amenazas en contra de sus integrantes cercanos. Estas estructuras tienen un empoderamiento bastante arraigado lamentablemente, donde no escatiman de ejercer el nivel de violencia que tengan que ejercer con tal de obtener el retorno de esos dineros, que sabemos que tienen altas tasas de interés que pues por supuesto les genera bastante ganancia lucrativa y esto lamentablemente les llega al nivel de ejercer un nivel de violencia inclusive donde hasta podrían llegar a ser capaces de quitarle la vida a otra persona con tal de hacer ver que son capaces de ejecutarlo y que las otras personas que deben tengan temor y realicen los pagos en los tiempos que ellos solicitan. Vean ustedes cómo se analiza el crecimiento de este tipo de fenómenos. Recuerdan ustedes que los préstamos informales muchas veces recaían en grupos de extranjeros, suramericanos, colombianos, allá el colombiano que presta o tal persona extranjera que presta dinero. Pero estas organizaciones poco a poco han ido acaparando, por ejemplo, personas nacionales, algunas que tienen cierto capital e incluso les proponen que trabajen con ellos, que dispongan de ese capital, que lo coloquen en el mercado de préstamos informales y que la misma organización los acuerpa y se encarga de realizar los cobros para que obtengan así ganancias ellos y ganancias la persona que inicialmente está colocando el capital. Así se ha ido nacionalizando de alguna forma todo este tipo de préstamos informales con algunos otros costarricenses que también han dispuesto de sus fondos para que esto se pueda prestar de una manera informal. Pero también, por supuesto, el tema del lavado de dinero que viene a marcar uno de los grandes mercados que colocan este dinero a las personas que más lo necesitan. Manrique González, quien es ex investigador judicial y experto en derecho penal, hace el análisis también tomando como referencia lo que pudo haber ocurrido con esta mujer en Limón. Cuando viene esa organización criminal a iniciar con las amenazas de manera extorsiva para que esas personas cumplan sí o sí con el pago de las cuotas de esos créditos informales. Y van más allá, porque vienen las amenazas a la integridad física, a la familia y a los bienes de las personas que incluso pueden terminar en un asesinato del deudor. Y con esto, pese a que podríamos pensar que la persona está perdiendo un crédito, está ganando al enviar un mensaje al resto de los deudores, que en muchas ocasiones son decenas o cientos de deudores, que cuando ven que sí se materializa la amenaza de matar o de dañar a un ser humano, para proveerse la seguridad de que le van a seguir pagando esas otras deudas que se tienen. Es por eso que se debe acudir a la formalidad.
Una vez más, Gustavo, cuestionamos evidentemente el alto grado de criminalidad con el que operan los gota a gota. Es que muchas veces en una primera instancia, no es la persona que presta, es a un alto interés, pero no importa, ahí se va pagando. No, es que llegan incluso a cobrarte con la vida y, como bien lo explicaban los especialistas, al parecer para brindar un mensaje a los demás deudores. Así, a ese nivel tan alto, cobrando vidas humanas, Gustavo. Melissa, vea usted que, por ejemplo, entre el año 2023 y el 2024 se denunciaron 2.018 casos de amenazas de muerte por préstamos gota a gota. Podríamos decir que un promedio de 1.000 en el 2023, 1.000 en el 2024. Para este 2025 ha disminuido, claro, porque han aprobado leyes que en su momento dan una severidad de sanciones para los que hagan este tipo de acontecimientos. Pero lo que sucede aquí, Melissa y amigos televidentes, es que incluso vean ustedes la ridiculez que puede estar cobrando una persona como sicario para quitarle la vida a otra que va desde los 50,000 colones. Entonces, ese tipo de ofrecimientos a tan bajo costo por la vida de una persona hace que cada vez, aunque las denuncias sean menos este año, pero la violencia aumente, y ellos lo que quieran es, por decirlo de esa forma, perder el dinero que podían percibir de esa persona, pero le quitan la vida y así advierten a todos los demás de que eso les podría ocurrir. Melissa, es una situación verdaderamente preocupante para quienes en este momento han tenido y han debido de acudir a este tipo de préstamos informales. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el detalle. Y el Servicio de Salud Animal, SENASA, alertó sobre la presencia de marea roja tóxica que se extendió a la zona de Bahía Caldera. Debido a este fenómeno se prohíbe la venta y extracción de moluscos provenientes de la costa entre las desembocaduras de los ríos Barrancas y Jesús María. La prohibición está para los moluscos como la piangua, mejillón, almeja, ostras, entre otros. Y este miércoles 31 de diciembre es la fecha límite para pagar el marchamo. El pago del derecho de circulación se puede hacer en sucursales físicas, en puntos habilitados y en línea. Si usted no cancela antes de la fecha indicada, se expone entonces a multas. Y los peajes de la Ruta 27 cambiarán a partir del próximo 1 de enero. En el caso de los vehículos livianos, la tarifa aumenta en 10 colones. En los peajes de Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón, en ramales serán pocos los cambios. En lo que se refiere a vehículos pesados, la mayoría de tarifas aumenta entre 10 y 60 colones. Y la región central sigue siendo la zona con mayor denuncias por el no pago del aguinaldo. En total se han presentado ya 62 quejas. Los comercios siguen siendo el sector económico con más denuncias por el no pago del aguinaldo desde el 21 de diciembre a la fecha, según el Ministerio de Trabajo. En total, se han recibido 43 acusaciones. Después está el área de los servicios con 13 señalamientos. El ministerio ha recibido un total de 62 quejas por el no pago del aguinaldo, la mayoría enfocada en la región central con 29 casos. Normalmente la denuncia entra, de inmediato se la asigna a una persona inspectora y esta va y hace la visita de inmediato al centro de trabajo. Lo que se verifica es que haya pagado el aguinaldo, porque puede ser que entre que se puso la denuncia y que fuimos hayan pagado. Revisamos si se ha pagado o no, tienen que comprobarlo, si no se ha pagado hacemos una prevención y tienen que pagar en un plazo de 24 horas. Si no pagan 24 horas, nosotros ya haríamos un acta de revisión y procedemos con la acusación. En total se han asesorado a 1.011 personas, de ellas 396 se les ha hecho un cálculo del dinero que tienen que recibir. Recuerde que si no ha recibido el dinero puede interponer la denuncia a través de la página web del Ministerio de Trabajo. 3 miembros de un enorme grupo de amigos que seguía las orquestas tropicales donde tocaran, lamentablemente perdieron la vida por salvar a una mujer que se estaba ahogando. Fabián Mesa, usted nos tiene la historia de los 2 hombres y la mujer que fallecieron lamentablemente en este accidente acuático. Adelante.
Melissa, efectivamente tenemos que dar los nombres de las víctimas en este momento. La mujer de 41 años, Karen Cortés Vargas, sus dos amigos, Wilson Abrams Castillo, de 56 años, y Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55 años. Ellos son las víctimas que murieron como héroes, y lo vamos a ver más adelante porque en Esterillos, playa Esterillos de Parrita de Punta Arenas, el sábado anterior. Melissa, lo que podemos contarle es que estaban en esa playa del Pacífico Central de nuestro país en el momento en el cual que se percatan que una mujer pues estaba con problemas en el mar. No dudaron ni un segundo para ingresar al agua, salvarle la vida, pero lamentablemente estamos hablando de una de las playas de nuestro país donde ocurren la mayor cantidad de accidentes acuáticos por las corrientes conocidas como de resaca. Esta mañana nosotros pudimos conversar con el hermano de Ronald Eduardo Acuña Sánchez, don Aníbal Acuña Sánchez, y él nos hablaba precisamente de que se trata de un grupo bastante numeroso de profesionales que tienen un amor por el baile, sobre todo por la salsa, y siguen a orquestas de nuestro país a donde quiera que vayan. En esta ocasión y para el cierre de año tenían pensado viajar hacia la provincia de Punta Arenas, donde se iban a presentar varias orquestas de la música tropical. Estaban en Esterillos compartiendo de forma sana cuando ocurre esta emergencia. Se trata de personas que desde hace muchos años vienen siguiendo a las orquestas que tocan música en vivo, música tropical, sobre todo salsa. Estamos hablando de personas que les encanta el baile, y este grupo considerable se encontraba en esa playa cuando ocurre la emergencia. Don Aníbal, el hermano de una de las víctimas, nos detallaba que se trata de un acto heroico. Mientras muchos graban con su celular cuando ocurre una situación de esas, ellos tres decidieron arriesgar sus vidas para salvar a la mujer, a quien, tenemos que decirlo, lograron salvar. Escuchemos en este momento parte de las declaraciones que nos brindó el hermano de la víctima. Hay mucha gente que llega y dice que son héroes porque, a pesar de que era una persona externa, digamos en el caso de que no era familia ni nada, ellos no dudaron en tirarse al agua. No, ellos no estaban tomados, ellos no estaban en su fiesta normal, pero siempre con la misma preocupación. Mi hermano también tenía todo lo que era de primeros auxilios, entonces él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esos son designios de Dios, y eso se lo dejamos a Dios. Solo Dios sabe por qué se lo llevó. Puede ser que sea el momento, pero sí es bastante doloroso, y de verdad que lo siento mucho por los otros compañeros, más que eran muy unidos, se querían mucho, y yo creo que eso fue lo que pues los impulsó a ellos a poder salvar a la muchacha y que tuviera la oportunidad de vivir. La muerte de Karen, Wilson y Ronald enluta sin lugar a dudas la escena artística nacional. Son personas que se dedicaban al baile, que eran apasionados por los ritmos tropicales, cada uno, y no solamente ellos tres, sino el grupo, que desde hace muchos años siguen en las orquestas, son profesionales. En el caso de Ronald, lo contaba su hermano, que además de contador tenía 2 maestrías, y prácticamente todas las personas de las cuales se rodeaba y conformaba este grupo de bailarines, pues cada uno tenía su especialidad en la materia en la cual se desempeñaba. Sin embargo, ocurre la fatalidad en medio de la celebración de Año Nuevo. Nos contaba también el hermano de Ronald que muchos de ellos elegían una playa para estar juntos, para compartir, luego de un año en el cual habían seguido a las orquestas de música tropical prácticamente por todo el país. Unos estaban en Tamarindo, otros estaban en Esterillos, y ahí es donde ocurre la fatalidad.
vamos a seguir escuchando al hermano para que nos hable acerca de este grupo de amantes de la música, sobre todo salsa, que desde hace muchos años compartían los eventos que se hacen a lo largo y ancho de nuestro país. Veámoslo. Como el grupo es tan grande, entonces ellos lo que hacían era que se dividían por cierta cantidad de personas e iban a, puede ser que también por el tipo de trabajo que tenían, porque la mayoría son profesionales, entonces sacaban el tiempo y unos iban a un paseo, tal vez digamos que a Tamarindo, y otros iban a Jacó y esas zonas. Ellos siempre y iban persiguiendo más que todo a las orquestas, porque no sé si te diste cuenta que, digamos, Son Mayor y Son de Tiquicia estaban en Punta Arenas, entonces ellos tenían planificado de estar en Esterillos y luego ir y participar y estar con ellos conjuntamente y dar un buen espectáculo, más que eran unos grandes salseros, ¿verdad? Ellos les gustaba mucho bailar. Qué valientes, qué grandes seres humanos, Fabián. Ya usted lo explicaba en un inicio, creíamos que era que intentaron salvar a su amiga, ahora sabemos que fue a una persona que al parecer ni siquiera conocían, pero también es una muestra, Fabián, que a veces saber nadar no es garantía cuando hay corrientes de resaca o el mar da señales de que hay peligro. Efectivamente, Melissa, y el hermano nos detallaba que en el caso de Ronald tenía preparación, tenía capacitación y conocimientos en rescate acuático, en primeros auxilios. Sin embargo, los mismos expertos de la Cruz Roja han detallado que estamos ante una de las playas más peligrosas, y esto es un llamado de atención también para los bañistas en este fin y principio de año. Esterillos, en Parrita de Punta Arenas. ¿Por qué? Precisamente por lo que usted menciona, por las corrientes de resaca. Es un mar que quizá no sea tan picado como otras playas donde se vean más surfistas, por ejemplo, como Jacó o Playa Hermosa. Sin embargo, las corrientes de resaca es lo que hace que en cualquier momento una persona con preparación, una persona que sabe muy bien nadar, pueda perder el control y cuando se da cuenta está quizá hasta sumergido o en una situación de desventaja muy lejos de la playa, Melissa. Efectivamente, Fabián, mucha precaución, sobre todo porque vienen días de playa, donde muchos costarricenses salen a las costas. Por favor, mucho cuidado. Fabián, muchísimas gracias por todo el detalle. Y una mujer llevaba a su bebé en brazos cuando fue víctima de atropello por un motociclista que cometía una imprudencia en San Francisco de Heredia. Ella y la pequeña resultaron heridas. Hacemos contacto con Rachel Matamoros, quien nos tiene todo el detalle. Es correcto, Melissa. De hecho, nosotros nos encontramos justamente acá en el lugar de los hechos donde ocurrió pues este accidente. Esto precisamente en la Ruta Nacional Secundaria 111 que conecta a La Aurora con Heredia, y como ustedes pueden observar acá a mi espalda es donde ocurre pues esta escena. Y es que para contarles un poco y para que veamos de una vez las imágenes, se trata de una adulta de 40 años que se le conoce como Doña Gabriela acá en esta zona. Ella llevaba a su hija de 1 año y 10 meses en brazos, intentando pues cruzar la vía para poder agarrar el bus, porque al frente, al otro lado de la vía como tal, se encuentra esta parada de autobús y ella se encontraba, bueno, pidiendo el paso. Es acá donde 2 vehículos, tanto los que vienen de La Aurora como los que van para el sector de Heredia, le ceden el paso a Doña Gabriela, y es justo en ese momento donde ya ella llegando al otro lado de la vía es interceptada por esta bicimoto que venía a una alta velocidad. Pues ella y su hija caen al suelo, como pueden ver en imágenes, y esta bicimoto que claramente realiza una maniobra indebida en
ese momento raya al vehículo por el lado derecho y es justo en ese momento donde ocurre el accidente. Y precisamente en busca de doña Gabriela nosotros vinimos pues a esta zona donde ocurrió pues este accidente y hablamos con la víctima que visiblemente y todavía se encuentra herida. Y esto fue lo que nos contó doña Gabriela a raíz de este lamentable accidente. Y el muchacho de la buseta me dijo pase, y yo pasé. El otro carrito que iba al otro lado también me dijo pase, yo pasé, pero el de la moto venía tan rápido, imprudentemente me pegó a mí, a mi bebé. Y yo lo que ocupo ahorita es que ya hay que como vecinos ponga algo ahí peatonal porque hay mucho vuelto mayor y hay mucha imprudencia de las motos. Varios conductores se bajaron, pero un muchacho de un Uber, que le agradezco mucho, él me tuvo que llevar al hospital de Heredia. ¿Qué heridas presenta actualmente usted y su bebé? Bueno, la bebé tiene una fractura en la cabecita y yo solamente inflamaciones por el cuerpo. Gracias a Dios no tuve quebraduras. Bueno, pero ¿qué dicen los vecinos a raíz de este accidente? Justamente hablamos con varios de ellos quienes nos aseguran que esta vía es altamente transitada y que incluso no hay paso peatonal para las personas que buscan la manera de tomar el bus al otro lado de la vía. Escuchemos lo que nos cuentan varios vecinos. Bueno, yo he visto que sí, seguido, sí, pero es que ahí no hay nada de seguridad, ni aquí ni adentro. Adentro también, adentro es demasiado peligrosa la carretera. No hay semáforo, no hay nada. Y esa calle es demasiado transitada. Más que eso que se comunica aquí con San Joaquín y aquí a los 200 metros ha pasado mucho accidente también. Como el caso que pasó un día con una muchacha que venía con una bebé, que la atropelló una moto, el muchacho era rayado por la derecha, cosa que no debe hacer, ¿verdad? Y sí, hay que tener mucho cuidado, porque si no, pasa un accidente, ¿verdad? Sí, claro, es muy importante porque a mí casi un día me levanta una moto ahí, aunque el carro me dio campo el paso, pero una moto ahí venía casi, pero sí es importante. Y no es la primera vez que atropellaron a una muchacha, la vez pasada hubo una muerte aquí abajito también, hace unos años, y aquí pasaba mucho niño de escuela también que vienen de la Aurora y X, ¿verdad? Pero sí hace falta mucho, la vez pasada se coordinó creo que con el Ministerio de Transporte, pero nunca hay una solución de nada. Bueno, y veamos de una vez estos datos estadísticos de la Cruz Roja, porque precisamente ya se contabilizan 402 personas trasladadas en condición crítica a raíz de los atropellos que se han registrado en las distintas vías de nuestro país. 108 personas ya se encuentran también sin signos de vida a raíz de este tipo de accidente. Y por otro lado también se registran 437 personas fallecidas por otro tipo de accidentes como por ejemplo vuelcos y colisiones en carretera. Y bueno, es que a raíz de esta situación, ya como veíamos, se contabilizan poco más de 100 personas fallecidas por atropellos y es acá donde las autoridades hacen este llamado a la ciudadanía, más que todo en estas fechas, ya que hay mayor movimiento vehicular y mayor cantidad de personas que andan realizando compras o básicamente también en vacaciones durante estos días. Y es acá donde las autoridades hacen este llamado. Veamos. Las autoridades hacen un llamado ante la persistente mortalidad de peatones en las carreteras del país, una situación en la que insisten no debe normalizarse. Datos del Observatorio de Seguridad Vial revelan que entre enero y noviembre de 2025, 82 peatones fallecieron en el sitio del accidente, lo que representa el 16,1% del total de muertes por siniestros viales registrados en ese periodo. A esta cifra se suman los reportes de la Cruz Roja, que contabiliza 105 peatones fallecidos en lo que va del año, reflejando la magnitud del riesgo que enfrentan quienes transitan a pie por las carreteras del país. La Cruz Roja costarricense, en lo que cierra este periodo 2025, ha registrado 398 personas en estado crítico llevada a los diferentes centros hospitalarios víctimas de atropello. De esta cifra, 105 desafortunadamente han fallecido.
Los peatones junto con los motociclistas conforman los grupos más expuestos a las consecuencias de la siniestralidad vial, debido a su alta vulnerabilidad física al no contar con ningún tipo de protección ante un impacto. La Cruz Roja Costarricense hace recomendaciones como estar alertas, tomar las previsiones cuando vamos a cruzar una calle, sobre todo si vamos con niños, agarrarlos fuerte para que ninguno de ellos, porque han habido casos en este periodo donde se han reportado este tipo de situaciones, y a través de la prevención, a través de mirar a la izquierda, de mirar a la derecha, no jugarnos ningún chance. Las autoridades reiteran que cuidarse en carretera no es una exageración, sino una forma de respetar la vida propia y la de los demás. Bueno, y como veíamos, las autoridades hacen este llamado a la ciudadanía a utilizar pasos peatonales y, por supuesto, tener mayor precaución. Sin embargo, hay que destacar un punto importante, y es que los vecinos de acá también le piden a las autoridades correspondientes colocar un semáforo o un paso peatonal para que ellos también, ellos puedan tener esa seguridad a la hora de cruzar la carretera y evitar, pues, este tipo de escenarios tan lamentables que pueden dejar sin vida a muchas personas. Así es, Rachel, muchísimas gracias. Y en otros temas, la lotería del primer sorteo del 2026 ya está en la calle. Además, ya salió el acumulado y se vendió en San José. Tracy Morales nos amplía, Tracy. Bueno, efectivamente ya cerramos este 2025 con los sorteos de lotería navideña más importantes de este año. El premio mayor de este domingo en el segundo sorteo de consolación fue el número 35. Pero vean estas imágenes, porque ya está en la calle la lotería que se va a estar jugando el próximo año, en el 2026. Apunte la fecha si usted es jugador de los productos de la Junta, porque el 4 de enero ya se van a reiniciar los sorteos del 2026, y además que salió el acumulado. Primero repasemos los números favorecidos en el último sorteo del año, el segundo de consolación. El premio mayor fue para el número 35 con la serie 794, el segundo en importancia fue el número 44 con la serie 704 y el tercero, el número bajo, el 02, con la serie 466. Por otro lado, ya está en manos de vendedores de lotería el primer sorteo del año para el 2026. Repasemos también los sorteos. El domingo 4 de enero tendremos Lotería Nacional, el martes 6 regresan los chances y el viernes 9 también se mantienen los chances de manera regular. Ya empezó el primer sorteo de lotería de este nuevo año 2026, que se juega el 4 de enero con un premio mayor de 175 millones por entero. Pero bueno, también salió el acumulado. En este caso favoreció al número 46 con la serie 536 y se vendió en el Cantón Central de San José. El próximo juego del acumulado inicia en 340 millones de colones y con 59 bolitas. ¿Cómo le fue con el acumulado? Nada, nada de nada de nada. Con la fe y la esperanza que después peguemos. Seguimos pulseándola ahí a ver hasta cuándo. Para el cierre de este año, algunos vendedores de lotería reportan ventas regulares por lo que ocurrió con el premio mayor del gordo navideño. La venta ha estado demasiado floja. Esto pues debido a que inclusive en este último sorteo mucho vendedor no lo trabaja, ¿verdad? Porque cogen para descansar y aún así ha estado demasiado pesada. El último sorteo del año favoreció solo a los números bajos. Para todas las personas que salieron favorecidas con el gordo navideño, con el primer sorteo de consolación y el segundo, recordar que la Junta tiene fecha límite para cambiar los premios, que son 60 días hábiles. Así es, Tracy, muchísimas gracias. 12:52, hacemos una pausa comercial y al regresar todo el detalle sobre el más reciente incendio que se dio en una escuela en Acerrí, todos los detalles al volver. Ya regresamos.
Continuamos con más y en lo que llevamos del año, que ya prácticamente finaliza, son 993 estructuras que han sido consumidas por las llamas. El 2025, es uno de los años con mayor cantidad de casos. Incluso el más reciente, como decíamos, acabó con una bodega de la escuela en Mercedes de Acerrí. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Melissa, así es, y es que los fallos eléctricos es la principal causa de emergencias por fuego en estructuras y es lo que se presume que pudo haber ocurrido acá en este centro educativo la noche de este día domingo cuando se presentó esta emergencia que consumió esta bodega de 60 metros cuadrados. Afortunadamente, los bomberos lograron evitar que las llamas se extendieran al comedor escolar que está contiguo a esta bodega y también donde habían almacenados al menos 3 cilindros de gas, que era lo que más preocupación estaba generando a las personas que estaban en su interior. Es importante mencionar que de momento esta es la tesis que se está manejando por parte de las autoridades de lo que pudo haber generado este incendio, y es que en promedio se registran 2 incendios en estructuras por día, según el reporte del Cuerpo de Bomberos, y la mayoría por esta causa que son los fallos eléctricos. También pues ha sido un año de muchas emergencias, ya estamos cerca de las 1000 y a falta de 3 días pues no se descarta que se pueda alcanzar esta cifra debido a el registro que tienen en este momento los funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Afortunadamente no hay personas heridas, pero que sí puso en alerta a los vecinos y a las personas que estaban acá cerca de este centro educativo. ¿Es el pabellón de abajo? Cuando las primeras máquinas de bomberos llegan al lugar, hacemos un ingreso a la parte trasera de la escuela y localizamos una bodeguita aproximadamente unos 40 metros cuadrados totalmente con fuego, y estaba amenazando a propagarse por el área del comedor hacia las aulas, ¿verdad? Inmediatamente los bomberos hacen una entrada forzada y una extinción rápida del incendio, evitando que el fuego se propagara precisamente al área del comedor. Porque teníamos la preocupación es que fuera el comedor, exactamente. Pero gracias a Dios ya cuando me apersoné, ya fui por arriba, logré ver que era una bodega ahí de cosas. ¿Qué es lo que tienen ahí, don Rolando? Cochinadas. Ahí, pero ahí no había ni electricidad, ahí no había combustibles, ahí habían tubos viejos, tubos PVC, tubos de fluorescentes, cosillas así. Básicamente algún mueble que se daña y que hay que desechar, que por protocolos hay que seguir, ¿verdad? Y no los habíamos desechado. Entonces eso era básicamente lo que se guardaba ahí. Es importante mencionar que en esta bodega se almacenaban artículos ya en desuso, pupitres en mal estado, papelería y otros que no afectarán lo que es el inicio del curso lectivo para este centro educativo. Eso sí, es importante mencionar que son más de casi 1000 las emergencias por incendios en estructuras que ha reportado el Cuerpo de Bomberos, y una cifra sumamente alta de la mayoría o la mayor cantidad de estos últimos 3 años. Y es que preocupante también la cantidad de víctimas que han dejado estos incendios, una de las cifras más altas de los últimos 5 años. El 2025 ya supera la cifra de incendios en estructuras respecto a todo el año anterior. Son 990 las emergencias, es decir, 4 más en comparación al 2024. Sin embargo, aún el año no termina. Son 10 los siniestros catalogados de grandes proporciones durante este 2025. 23 de noviembre, en desamparados 17.500 metros cuadrados de estas bodegas se quemaron. El 20 de enero, en San Pedro de Montes de Ocas, 5.959 metros cuadrados de bodegas quedaron en cenizas. El 1 de noviembre, en La Palmera, en San Carlos, 2.250 metros cuadrados nuevamente en bodegas se vieron afectados. El 12 de marzo, en 5 Esquinas de Tibás, 2.045 metros cuadrados de bodegas ardieron. El 21 de julio, en Guararí de Heredia, 1.553 metros cuadrados que conformaban varias viviendas se quemaron. El 17 de marzo, en Ulloa, en Heredia, 1.500 metros cuadrados de bodegas se vieron con daños. El
16 de diciembre, en Pocosol de San Carlos, 1.500 metros cuadrados de comercios y una vivienda se quemaron. El 6 de febrero en Goicochea, 1.500 metros cuadrados a nivel industrial se quemaron. Algo similar ocurrió el 16 de septiembre, esto en Pocosí. 1.380 metros cuadrados a nivel industrial también se vieron con daños. El 19 de septiembre en Paraíso, en Cartago, 100 metros cuadrados fueron consumidos por el fuego. Estos incendios tienen una característica que realmente son de gran tamaño. Cuando el cuerpo de bomberos ha llegado, hay que tomar en cuenta eso, cuando ha llegado muchas veces el incendio se encuentra en una etapa muy avanzada. Entonces el combate inicial del incendio por parte de las primeras unidades que llega es muy agresivo. Las llamas han consumido más de 85.000 metros cuadrados. Se estima que más de 400.000 metros cuadrados han sido salvados en los 990 incendios en estructuras atendidos por el cuerpo de bomberos. El 2025 registra la segunda cifra más alta de personas halladas sin vida en incendios, alcanzando así las 27 pérdidas humanas. El año con más decesos por incendios fue 2018, con un total de 31 personas fallecidas. Es importante velar por el estado de las instalaciones eléctricas, no sobrecargarlas y también instalar detectores de humo para evitar o poder conocer a tiempo que se está presentando una emergencia de este tipo y evitar de esta manera que pase a más. Muchísimas gracias, Hernán. En otros temas, los crímenes en el país alcanzaron los 9 el fin de semana. Las personas estuvieron expuestas en la dirección de las balas y Gustavo Díaz nos tiene todo el detalle. Gustavo. Melissa, de hecho que de esas 9 muertes que se reportan durante el fin de semana, 6 fueron ejecutadas con arma de fuego, 2 tienen que ver con heridas de puñal, una de estas de una mujer en Herradura, cantón de Garavito, y también otra persona más que fue ubicada en Cotobruz después de 10 días de desaparición, cuya muerte en este momento se estaría también investigando por las condiciones en las que apareció su cuerpo. De hecho que uno de los acontecimientos que más llamó la atención fue el homicidio de un hombre en Aguasarcas de San Carlos, a quien ya recientemente venía saliendo de prisión y a quien citaron en el parqueo de un supermercado para pagarle aparentemente un dinero, y en ese momento es cuando ya llegan los sicarios en una motocicleta, 2 de ellos, y se abalanzan hacia él, intenta correr al interior de un establecimiento, el supermercado, en donde habrían varios clientes y dependientes, y allí fue donde lo ultimaron de varios disparos, poniendo por supuesto en mucho riesgo a las personas que estaban allí. Don Michael Soto, subdirector y director en este momento interino del OIJ, nos estaba ampliando durante estos acontecimientos del fin de semana sobre estos hechos y también la proyección que hay de cara a estos últimos 2 días del año. El objetivo que nos planteamos para este año 2025 era generar una actividad operativa importante, tan es así que logramos desarticular 41 estructuras criminales de alto perfil, dentro de las cuales está el cártel de la zona Caribe, y realmente hemos logrado objetivos importantes, muchas capturas, muchas detenciones, muchos operativos. Sabíamos que esto lo que iba a generar era contención criminal, es decir, que los números no se dispararan como en el 2023 en el tema de homicidios, que superó los 900, sino que se mantuviera muy similar al año pasado. La proyección sigue siendo la misma, andaremos en los 870 homicidios aproximadamente, más o menos, y por ahí va la ruta. Si hay algunas cuestiones llamativas, por ejemplo, tenemos 15 triples, que ahí sube un poquito el tema, pero seguimos trabajando fin de año muy fuertemente con operativos y demás, pues para tratar de seguir desacelerando y que no incremente la cifra. Así las cosas, estos fueron los acontecimientos que transcurrieron del viernes a la fecha. El asesinato de un hombre, un extranjero de apellido Mills, en la localidad de Cóbano, mientras que en Guásimo el sábado asesinaron a un hombre de apellido Madrigal.
También en Cotobruces, donde encuentran a Kevin Reyes, quien tenía 10 días de desaparecido, dijo que iba a ir a donde su familia y lo ubican cerca de un río. También en Matama de Limón asesinaron a puñaladas dentro de una finca a un hombre adulto, esto el sábado en horas de la tarde, mientras que ya escuchábamos el caso de Esther Arauz Almerón, que mataron en Limón 2000 el sábado en horas de la noche, producto de hechos de sicariato. Mientras que también se daba el crimen en Aguasarcas de este hombre asesinado dentro del supermercado. En Herradura, la Cruz Roja confirmó la ubicación de una mujer en una vivienda con una puñalada en la pierna que le provocó se desangrara y la declararon fallecida en el lugar. Mientras que en Sardinal de Carrillo se da la muerte del ataque, primero de un hombre y también quien muere posteriormente en el hospital de Liberia, producto de impactos de arma de fuego. Y también el asesinato más reciente que fue en el sector de Laureles de Siquirres, un joven de apellido Brenes, esto ayer en horas de la noche, como parte de lo que en este momento se viene dando también con respecto al incremento que hay durante estos últimos días del año, tomando como referencia que incluso desde el 24 de diciembre en horas de la noche se vinieron presentando acontecimientos en el Pacífico Central que han marcado un incremento poco normal de este tipo de hechos en la última semana del año, pero que sí vienen, por supuesto, a ser reflejo de lo que hasta este momento mantienen las autoridades precisamente investigando en estos sectores más violentos del país. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el detalle. Y el 2025 fue un año movido en materia judicial. Acá repasamos algunos hechos que marcaron al país. Costa Rica vivió en 2025 un año histórico en materia de seguridad. Casos importantes a nivel judicial y cifras alarmantes marcaron el año que está por finalizar. Uno de los más relevantes fue el intento de desafuero del presidente Rodrigo Chávez por presuntas irregularidades y violaciones a la neutralidad electoral. Aunque la investigación avanzó en sede judicial, la Asamblea Legislativa rechazó retirarle la inmunidad, frenando el proceso. Otro caso que sacudió al país fue la detención y proceso de extradición del ex magistrado y ex ministro de Seguridad Celso Gamboa, solicitado por Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico internacional. Solo les faltó decir que yo tomaba el desayuno con el Chapo Guzmán. Es que pueden decir lo que quieran, pero ¿cómo se puede probar eso? ¿Cómo puede llegar a defenderse uno de rumores si no hay prueba concreta y directa que lo vincule con uno? ¿Por qué el OIJ nunca me allanó? Si Walter Espinosa, que tengo muchísimas cosas que decir de él y de algunas personas que lo vinculan, que todavía están vivas, saladas. También destacó la autorización de extradición de un presunto líder del crimen organizado, conocido como Noni, acusado de coordinar rutas de tráfico de drogas desde Costa Rica. Junto a ellos, el año dejó un total de 13 extraditables más, dejando un total de 15 sospechosos requeridos por distintos países. El 2025 dejó un hecho sin precedentes. La Fiscalía Adjunta de Género allanó la casa del director del OIJ, Randall Zúñiga, por presuntas violaciones que se le atribuyen. Un caso que generó impacto mediático y político por las declaraciones del propio director. A esto se suma la crisis de violencia que dejó un total de 862 homicidios y 34 femicidios, haciendo del 2025 uno de los años más violentos de la historia y con casos judiciales históricos. Hechos que marcaron el pulso de la justicia costarricense durante 2025. Pero el 2025 también fue un año trágico para la niñez costarricense. Vamos a repasar algunos de los casos, pero también en entrevista nuestro director, don Randall Rivera, conversará con el director del Hospital Nacional de Niños.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta última semana del 2025. Un año, por supuesto, que ha estado marcado de un montón de cosas, un montón de noticias. Por supuesto, la inseguridad, los incendios. Hoy lo veíamos justamente hace unos minutos en esta edición de noticias. Pero hay una población que la ha pasado más mal que todas, particularmente porque es una población vulnerable que requiere justamente nuestra protección. Y cuando digo nuestra, me refiero a todos los adultos, me refiero al Estado, me refiero al país completo. El doctor Carlos Jiménez está conmigo, es el director del Hospital Nacional de Niños. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias RPT. Muchísimas gracias, bien, gracias a Dios. No ha sido un buen año, ¿verdad?, para la niñez costarricense. Por supuesto que no. Yo creo que hay una serie de elementos sociales que han de una u otra manera impactado a lo que es la población pediátrica, y en las diferentes formas de agresión, siendo la negligencia probablemente la más importante, y que se manifiesta con una serie de afecciones sobre las personas menores de edad, desde quemaduras, intoxicaciones, accidentes de tránsito, y en el común denominador ahí es descuido de parte de los adultos o padres responsables. Claro, es decir, no es solo una falta de protección activa, sino una indiferencia completa hacia la situación de nuestros niños y niñas. A ver, yo creo que estamos viviendo un fenómeno importante, estamos viviendo una etapa de cambio. En esta etapa de cambio tenemos que tomar en cuenta los diferentes grupos generacionales, los millennials, la generación Z, ¿verdad? Y la forma de enfrentar ellos el mundo, la forma de interactuar entre las personas y el mundo virtual en el que muchos de ellos viven, y al salir de ese mundo virtual y enfrentarse al mundo real, a veces no saben cómo enfrentar esa situación, y les pasa fundamentalmente en el capítulo de ser padres de familia. Sí, qué interesante, porque hablando de este tema al inicio de manera general, sí, digamos, nosotros chiquillos, yo en mi caso, yo tengo 43 años, pero por ejemplo mis papás no tenían un mundo virtual al cual escaparse. Es decir, desde que usted nacía se enfrentaba al mundo real, al mundo físico, al mundo que estaba ahí. Las generaciones más nuevas, no solo las que nacieron en los últimos años, sino las que se están convirtiendo en padres en este momento, tenían ese escape virtual, y usted lo que dice es que no lograron el escudo completo para el mundo físico, doctor. Es correcto. Yo creo que el poder jugar nosotros entre niños, el poder compartir, el salir a plazas de deportes, el tener un poquito más de libertad que la que tienen los niños ahora, e incluso el elemento de exponerse tempranamente cuando no debieran. Un niño debería exponerse a un celular después de los 16 años. Y ¿después de los 16? Sí, wow. Y lamentablemente se están exponiendo desde edades muy tempranas. Entonces eso tiene una serie de connotaciones, no solamente en la parte anatómica del niño, su cerebro, que es un cerebro, el cerebro del infante es muy plástico, es un cerebro adaptativo, pero los celulares, las pantallas, el iPad, las computadoras tienen una serie de destellos luminosos que van a estimular una serie de receptores que están a nivel visual y que van a impactar en la corteza cortical. Y desde el punto de vista de lo que es el desarrollo psicológico, estos niños pues no aprenden a interactuar con otras personas menores de edad. Y otro detalle importante, el padre de estas nuevas generaciones que he mencionado es un padre que trata de evitarle la frustración al menor, y la frustración es necesaria para poder mejorar. Entonces, es una serie de pruebas y error que tenemos que llevar como seres humanos para poder desarrollar nuestra personalidad e interactuar de una mejor forma con el mundo. Doctor, ¿el cerebro de los niños de hoy es diferente al cerebro de los niños de antes, anatómicamente? Anatómicamente es el mismo, pero funcionalmente sí es diferente. Probablemente esos niños tienen muchísimo más habilidad en lo que es la parte de ejercer algunas motoras finas, por ejemplo. ¿Cómo pasar la pantalla? Exactamente, y entonces para algunos procesos que van a ir modernos en los diferentes campos profesionales que se vayan a desarrollar, les va a ser muy fácil, pero hay un elemento que es el elemento social.
y ese elemento es el que se está viendo severamente afectado. Y ese elemento es el que nos afecta tanto en clase económica alta, media, baja, claro. Y o sea, aquí no hay distingo de clase social, no hay distingo de elementos culturales. Hay una afectación en la socialización indudablemente. Exactamente. Que lo trae la virtualidad. Hablando de la frustración, porque me interesó mucho, no solo además como papá, sino porque le voy a contar una experiencia a la que no le había dado importancia, pero que ahorita a la luz de lo que usted me dijo me pareció importante. Cuando yo era chiquillo, mi juego favorito de video era Super Mario. Yo amo Super Mario, digamos, realmente me encanta Super Mario. Y Zelda, pero digamos, Super Mario me encanta. Y entonces, un día llegó mi hermano a la casa y le enseñé que ahora los sistemas más nuevos, digamos, que son los que tienen mis hijos, ¿verdad?, tienen un capítulo de juegos clásicos donde usted puede jugar el Mario viejo, ¿verdad? Entonces le dije, mira, ¿quieres jugar conmigo? Y entonces se sentó a jugar conmigo. Y entonces nos mataron, ¿verdad? Iba cayendo Mario y entonces mi hijo se levantó y me dijo, no, espérate, si le chupas este botón te vuelve al segundo antes de matarte y vos seguís jugando. Sí. Y entonces mi hermano me dijo con esta palabra muy tica, me dijo, ¿qué ahuevado así? Sí. Le digo, ¿cómo que ahuevado así? Y me dice, sí, porque a usted no lo matan. Sí. ¿Verdad? Y entonces, ahora que me dijo lo de la frustración, me vino a la memoria eso, porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados, a usted lo mataban y el juego se acababa. Así es. O no sé en su experiencia, pero en la mía había clubes de videojuegos donde usted alquilaba un juego, lo tenía 24 horas y lo tenía que ir a devolver. Ahí se acababa el juego. Las nuevas generaciones no están acostumbradas a esa frustración, a que Mario muera y caiga ahí en la pantalla. Lo reviven de inmediato y se acabó la frustración, doctor. Exactamente, pero veamos ya traducido a elementos importantes. Sí, señor. Un partido de fútbol, se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. Lo importante es participar de esa actividad. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy de 2 generaciones más viejas. Una, doctor. No, yo tengo 62 años. La de mis papás. Sí, entonces es importante ahí saber que nosotros perdíamos y perfecto, salíamos amigos, como salen, por ejemplo, los jugadores de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de la cancha. Pero, ¿y cómo reaccionan ahora las barras? Sí, furiosas. Furiosas, se pelean, se matan, incluso por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, todo ese fenómeno es el fenómeno que nos está afectando a los niños. Y a los padres de esos niños. Y a los padres de esos niños, correcto. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo enfocamos un cambio de actitud de manera que tengamos una actitud más responsable, porque hay otro detalle, es el detalle de que ambos papás tienen que trabajar y aunque estén trabajando virtualmente en el hogar, pues no pueden estar pendientes de las personas menores de edad el 100% del tiempo. Y la otra cosa es que el niño es un ser explorador, como lo es el cachorro de cualquier raza animal, ¿verdad? Pero además hemos derivado el cuidado o la atención a veces incluso a los aparatos. Exactamente. ¿Verdad? O pensar que la educación le corresponde solo a los maestros de la escuela. Claro. Y no es así. La educación inicia en el hogar. La célula de la sociedad es la familia. Y un día eso estaba pensando cómo hacía mi mamá cuando estábamos muy necios los 3, ¿verdad? Y no podía agarrar el teléfono y decir, tome. Sí. ¿Verdad? Que es lo que hoy pasa. Si usted ve hoy a un chiquillo inquieto, entonces nada más le dice, ven y sentate, te doy el iPad, te doy el teléfono, y le derivamos el cuidado a los aparatos. Pero yo inicié esta entrevista preguntándole al doctor si había sido un año fatal para los niños. El doctor me dijo que sí. Esa afirmación está sustentada, por supuesto, en números. Doctor, yo me he quemado un dedo, un codo del brazo, duele muchísimo, pero a mí nunca se me olvida que cuando yo era chiquillo había una campaña que decía, una quemadura duele para toda la vida, y a mí me daba miedo, realmente me daba miedo, y esa campaña sirvió porque tenía mucho cuidado. Pero encuentro con bastante desánimo que este año las quemaduras en niños han sido, doctor, bastante altas. Sí, nosotros llevamos hasta el momento, hasta noviembre, 202 niños que han sido egresados de la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. Si bien hemos logrado reducir el número, aquí tenemos que ponernos en alerta de varios elementos. En los últimos 10 años se ha reducido la tasa de natalidad en casi 20,000 nacimientos menos. Por lo que uno esperaría una reducción en las quemaduras de la misma proporción. Por supuesto.
Entonces, nosotros hace 10 años teníamos alrededor de 400, 420 niños quemados. Ahora lo que llevamos 202 hasta noviembre. Vamos a ver cuánto es lo de diciembre. Generalmente es un promedio de 30 lo que tenemos en ese mes. Entonces, numéricamente la cifra va a ser menor, pero porcentualmente y tomando en cuenta que la población menor de 5 años se ha reducido significativamente, entonces proporcionalmente por tasa estaríamos prácticamente igual que como estábamos en los años de 2015 para atrás. O sea, no hemos logrado calar en el hecho importante que las quemaduras fundamentalmente se producen en el hogar y la mayor parte son por escaldadura, cerca de un 60-70%. Escaldadura, estoy hablando de líquidos calientes. Entonces estamos hablando... el agua en la cocina. El agua en la cocina, el agua en el comedor, un mantel, café, té, me lo vierto. El niño... Todavía usan andaderas que no se debieran usar, ¿verdad? Están prohibidas esas señales. Sí, pero todavía hay chiquitos que las usan. ¿Cómo las consiguen? No tengo la menor idea, pero todavía hay niños que se ven afectados por esto. ¿Cuál porcentaje es por líquidos, doctor? ¿El 60%? Entre el 60 y el 70% es por líquidos calientes. O sea, entonces, porque ahí podemos derivar dos números. Uno es, con los 202 hasta noviembre, significa que tenemos una quemadura en niños más o menos cada 30 horas. Exactamente. Cada 30 horas hay un niño quemado. ¿Okay? Si nosotros lo colocamos en una semana, significa que en esa semana, ¿verdad?, hay 5 niños quemados. En una semana el hospital recibe a 5, porque es uno cada 30 horas. De esos 5, 3 son con líquidos. Y el resto, doctor, porque recuerdo que hace unos años me decían, las planchas de pelo, por ejemplo, es una cosa gravísima que quema un montón de chiquitos y uno no se da cuenta. Las planchas de pelo y las planchas de ropa siguen siendo el segundo elemento importante. El tercer elemento de quemaduras es el fuego directo. En incendios, por ejemplo, en quemas de charrales o, por ejemplo, en fogatas que se tienden a hacer de paseo o a veces en diciembre, en la época de hacer tamales, todavía hay gente que tiende a usar anafres o hacer una fogata en el patio y con eso pues el niño llega y se quema. Entonces ese es otro elemento de protección. Y el cuarto elemento de producción de quemaduras, podríamos hablarlo en las quemaduras de pólvora, que este año lamentablemente ya llevamos 4. 4 a lo que llevamos del año, y nos falta el día en que más quemaduras por pólvora se dan, que es el 31 de diciembre. 31 de diciembre y 1 de enero tradicionalmente. Entonces, un llamado a los padres de familia para que no pongan en manos de menores de 18 años de edad pólvora. La pólvora no solamente es quemadura, sino que también son amputaciones. La última amputación de una falange en un menor de edad la tuvimos en el 2020. Esperemos en Dios que este año no tengamos ningún niño amputado por pólvora. Doctor, yo me acuerdo, porque ya estaba trabajando, de aquel caso fatal de unos chiquitos en Curridabat, ¿se acuerda? Sí, 4 niños. Sí, se murieron 4 niños. Porque estalló la pólvora en una casa o en una bodega, no recuerdo bien, pero digamos, entiendo que el país tuvo un balde de agua fría encima cuando eso pasó, y pusimos como meta que no hubiera navidades con niños quemados, pero entiendo que hemos fracasado abiertamente en la última década en eso, ¿verdad? Absolutamente. Nos hemos mantenido, el 2021 fue el año en que tuvimos 1, pero todos los demás años hemos estado oscilando entre 2 y 6. Claro, no hemos tenido 0. No hemos logrado. Y no lo hemos logrado desde el 2000 para acá. Y es muy importante porque hay prohibición, digamos, de venta a menores de edad de pólvora. Y hay municipios, cantones completos que prohíben pólvora. Pero usted ve 31 en todo lado. Yo vivo en la parte alta de Cartago y Cartago está lleno de pólvora y en teoría es libre pólvora. O sea, entonces significa que los adultos compramos, ¿okay? A veces compramos en otro lado fuera de la provincia, entonces, porque estamos muy cerca. Y lo otro es que nosotros se las damos a los menores. Sí, ¿y cuánto es pólvora legal? ¿Cuántos niños andan la pólvora escondida en las bolsas y sufren lesiones importantes, no solamente en sus piernas, sino en sus áreas genitales por andar bombetas ahí en las bolsas de los pantalones? O sea, no debe exponerse, no debe una persona menor de edad manipular pólvora. Tenemos ahí, vamos a ver,
las quemaduras por líquido, las planchas de pelo, ¿okay? El fuego directo y la pólvora. Y la pólvora. Ok. Ahora, como si no fuera poco, también vemos niños heridos con arma de fuego. Doctor, y eso este año nosotros que todos los días salimos a cubrir situaciones, realmente digo, cuando hemos tenido que cubrir historias de niños víctimas colaterales de arma de fuego, a uno le parece una cosa realmente muy fuerte, pero también hemos visto asesinatos de niños, o sea, es decir, que no son víctimas colaterales sino iban a ellos. ¿Cómo están las estadísticas de niños heridos con arma de fuego, que es una vergüenza para el país que uno solo se ha herido con arma de fuego, doctor? Teníamos 6 hasta el 24. Hoy tenemos 9. Entre el 24 y el 25 nos ingresaron 3, de los cuales 2 son, ¿cómo se llama? Víctimas colaterales, y 1 está en proceso de investigación si es víctima directa. Sí, eso es una vergüenza como país. Exactamente. Y es una vergüenza en el sentido de que cada vez más personas menores de edad y cada vez de edad menor están siendo reclutados por grupos que los busca a ellos por su grado de imputabilidad, inimputabilidad o imputabilidad menor, para que cometan actos delictivos. Yo creo que todos los papás, me incluyo, alguna vez hemos tenido a nuestros hijos en el hospital de niños. ¿Cómo lo toma el personal, doctor? Porque no, digo, es que entiendo que el personal pudo haber estado listo siempre y acostumbrado a temas de virus respiratorios, virus estomacales, pero que es, digo, en tener que enfrentar niños que vienen con balas en su cuerpo, ¿cómo lo han tomado ustedes? Es tremendamente difícil. Obviamente el equipo va a responder y ha respondido hasta el momento, tratando siempre en todo momento de defender a la vida de estas personas menores de edad, y gracias a Dios este año no hemos tenido que lamentar muertos. El año pasado tuvimos 10 víctimas colaterales, todas 2 fallecidos. Este año, gracias a Dios, esa situación no se nos ha presentado, pero eso no quiere decir que no hayan muerto personas menores de edad, porque sí han muerto personas menores de edad en escena. Claro, que no han llegado al hospital. Exactamente. Entonces, por supuesto que eso es tremendamente doloroso y frustrante para uno como pediatra, pero sabemos que la medicina para eso está en la familia. Hay que hacer procesos educativos, procesos de seguimiento, educación de pequeño grupo, casa por casa, para poder revertir este fenómeno que inicia con el inicio de nuestra conversación sobre la virtualidad y lo que es el juego presencial. Doctor, cuando llega un niño o niña herida con arma de fuego al hospital de niños, y entiendo que el equipo se aboca, digamos, en salvarle la vida, pero hay un instante en que tienen que devolverlo a esa realidad. ¿Cómo enfrentan eso? Porque yo digo, mira, yo tengo un chiquito, yo no soy doctor, por supuesto, tengo un chiquito que llega con una bala en el barrio de él porque le dispararon en la pierna por una bala perdida, le salvo la vida y tengo que devolverlo a ese barrio, doctor. ¿Cómo enfrentan eso? A ver, el manejo es multidisciplinario. Y cuando hablo de multidisciplinario, hay médicos de todas las especialidades, estoy hablando de trabajadores sociales, que son muy importantes en este proceso de retorno a su medio ambiente o de reubicación, porque hay algunos menores que tienen que ser reubicados, sea con alguna alternativa familiar o sea, en el peor de los escenarios, institucionalizado en pro de defensa del riesgo de que vaya a sufrir un nuevo ataque esa persona menor de edad. Hay psicólogos, y existen, bueno, las enfermeras, todos los que son farmacéuticos, todo un equipo integrado que hace el análisis de cada uno de los casos.Nosotros también no solamente trabajamos con la Caja, sino que trabajamos con el Patronato Nacional de la Infancia, trabajamos con el Ministerio Público, especialmente con la Fiscalía de Niñez y de Adolescencia, para tratar de analizar cada uno de estos casos, sobre todo aquellos que tienen un riesgo ambiental familiar mayor, para tomar la mejor decisión de ubicación de este niño al egreso. Doctor, hace un rato en el noticiero veíamos el caso de una señora que va caminando con un bebé. Es más, si lo tenemos y me lo pudieran poner de nuevo, es el video de la señora que va pasando la calle con el bebé en brazos. Es esa señora.
Esto pasó, lo reportábamos hace un rato en el noticiero, la señora va pasando porque ella puede pasar, o sea, es decir, el conductor de este carro le da campo a la señora y el motociclista se adelanta y el bebé sale volando de los brazos de ella. Y viene rayando por la derecha. Así es, viene rayando, o sea, sí. eso es un error del motociclista. Correcto. Claramente, ¿verdad? La señora es una víctima, por supuesto. La víctima más vulnerable es el bebé que lleva en brazos. Por supuesto. Los datos de accidentes de tránsito, doctor, así por irresponsabilidades de otro, porque ningún niño maneja, por irresponsabilidades de otro, ¿cómo están los datos este año, doctor? Este año son las cifras que más se nos han incrementado. Nosotros teníamos un promedio para el 2020 de 58. Don Randall, con datos hasta noviembre, estamos en 114. ¡Wow! 114 niños víctimas. O sea, se duplicaron y más. Sí, exactamente. Totalmente duplicados. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que que las leyes no me aplican. O sea, yo hago lo que literalmente me da la gana, ¿verdad? Sí. Entonces, no usan los dispositivos de seguridad los niños que van en carro, ¿verdad? No existe una conducta peatonal tampoco. Entonces, esto es algo que tenemos que retomar. Hay muchos choferes que están manejando bajo el efecto de sustancias inadecuadas para estar al volante de una motocicleta o de un automóvil. No solo alcohol. No solo alcohol, a eso me refiero. Y, ¿cómo se llama? Finalmente está el fenómeno de los motociclistas, que eso es un fenómeno terrible que nos está afectando. Y una vez mi esposa me detuvo porque tuve un problema porque le llamé la atención a un padre de familia que iba él, la esposa y 2 niños en una motocicleta. ¡Wow! ¿4 personas? 4 personas. Y se pone todo malcriado porque yo le digo que está cometiendo agresión infantil, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero eso, don Randall, todas las zonas urbanos-rurales... Sí, es muy normal. Lo notamos y tenemos que mejorar la vigilancia de eso. Eso no puede ser, eso es inadmisible. Hemos visto accidentes en los que un motociclista se mete a la acera y atropella a una persona menor de edad o atropella, como en este caso, a la mamá con el menor de edad. Eso es súper frecuente y muchas de estas víctimas han fallecido. La semana pasada el fin de semana pasado estábamos viendo un menor de edad en una motocicleta en Santana. Sí. Y llevaba mecanismos de protección. Evidentemente no. No, las lesiones que tenía eran completamente incompatibles con la vida. Doctor, déjeme sumarle otra causa a esto que usted me acaba de decir, porque por supuesto que la principal es el descuido, la falta de una cultura vial en nuestro país. Pero además, yo un día de estos busqué en Google un oficial de tránsito, porque tengo tanto de no ver que quería acordarme cómo eran, pero es que no hay oficiales de tránsito en ningún lado, ¿verdad? Yo creo que eso es innegable. Las razones las podemos discutir, o sea, si es por falta de presupuesto o lo que sea, pero antes usted veía policías en la calle. Entonces, a ese papá que andaba con la esposa y con 2 hijos más en la moto, si hubiera estado, aunque no tuviera ninguna conciencia, que no la tiene, ¿verdad? Hubiera estado un policía de tránsito, o lo detiene, o por lo menos lo piensa antes de hacer eso. Es que todo el mundo anda por la libre. Así es. El caso, estoy recordando ahora en Punta Arenas, de aquel carro que no frena para no pegar y se monta casi por la acera y atropella y mata a 2 adultos. Así es, terrible. Pero están en su zona para poder cruzar la calle. Es más, yo creo hasta altura que ni siquiera se dieron cuenta ellos. ¿No? O sea, es decir, la muerte le sobrevino sin darse cuenta del golpe. Doctor, usted decía algo importante. Usted me contó lo contó ahora aquí, que su esposa lo frenó cuando usted increpó al señor. Y estoy casi seguro que el señor le dijo, son mis hijos, ve a ver usted dónde se mete. Yo quisiera recordar, y espero contar con su apoyo en esto, que la agresión, y eso es agresión, no es un tema privado. No. O sea, es decir, la agresión de los niños no es cada uno en su casa y ellos en la que quiera, en la de todos. No, la agresión de los niños es tema de todos. Usted lo tiene que denunciar y usted debió haber parado, como lo hizo, a ese chofer de moto, doctor. Es correcto. De hecho, otro día estaba frente a una escuela y un motociclista se brincó el semáforo en rojo. Entonces yo nada más saqué mi celular. Ese hombre se ha vuelto y me agarró a patadas el carro. ¿En serio? Sí, claro, pero usted hizo lo correcto y ojalá todos hiciéramos eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Es responsabilidad de todos nosotros como sociedad denunciar si sospechamos
que hay agresión infantil. Si nos equivocamos, gracias a Dios nos equivocamos. Claro. Pero no podemos ser permisivos con esto. Y si vemos a un irresponsable adolescente en moto, sin casco, como se ven en las zonas rurales de este país, todos los días, hay que denunciarlos. Doctor, me emocioné hablando con usted, pero me quedan 2 minutos. Además, no me quedan 2 minutos, pero voy a tener 2 minutos más porque necesito hablar de 2 cosas. Agresiones, siguiendo el tema de la violencia. Seguimos con agresiones brutales a menores de edad. Seguimos con agresiones brutales. Este año la cifra va a ser menor, 511, pero yo no me alegro de esta cifra, 511. El año pasado fueron 670. ¿Qué pasa? Yo creo que hay un subregistro, yo creo que hay temor y yo creo que no hay denuncia. Claro, doctor, y aunque no hubiera un subregistro, y 500 y pico de casos en un año, es uno cada 18 horas. Exactamente, nosotros el año pasado estábamos atendiendo alrededor de 50 y algo por mes, este año estamos como en 46 por mes. Sí, es impresionante. Usted y yo nos despertamos hoy, va a haber un niño agredido, nos despertamos mañana, va a haber un niño agredido. Y lo último que quería preguntarle, que es un tema médico, que entiendo que están saturados, doctor, es el tema de los virus respiratorios, que este año su comportamiento se volvió un poco loco. Se volvió un poco loco, pero sin embargo, aquí tengo que ser justo en decir que, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, que es el que más letalidad provoca por tasa, no es el más frecuente es rinovirus, y si yo me voy a números absolutos, obtengo que de rinovirus se han muerto más niños que de sincitial respiratorio, pero de rinovirus detectamos el doble de pacientes de lo que detectamos de virus respiratorio. Claro. Ahora, ¿qué cae de virus respiratorio? Se inició la vacuna, pero se inició en junio. Entonces yo espero que para 2026 tengamos una caída más importante. Y aquí, atención a un fenómeno que afectó mucho y que provocó la saturación de los servicios, es la afectación del virus respiratorio sincitial en poblaciones migrantes, que esos fueron los tremendamente afectados. Específicamente estoy hablando de población indígena proveniente del sur del país, que viene en la época de recolección de café. Claro, que tiene que ver con el movimiento de las personas. Exactamente. Doctor, muchas gracias. No, con mucho gusto, muy amables. Y perdón, voy a aprovechar algo que usted dijo al cierre. Yo a veces cuando hablamos de Venezuela y hablamos de otras cosas, la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con Costa Rica? Todo tiene que ver, todo tiene que ver, ¿verdad? Porque en este caso son personas indígenas, digamos, que caminaron hacia el centro del país. Pero esas personas indígenas que normalmente vienen de Panamá tuvieron contacto antes con un montón, por ejemplo, de gente de Venezuela que viene por el Darién. Así es. ¿Verdad? Así es que, todo está conectado con todo, y particularmente en temas médicos. Exactamente. Doctor, que pase un feliz año y que ojalá el 2026 sea mejor para usted, por supuesto, y para todos los niños y niñas del país. Muchas gracias. Igual, don Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaron este ratito en la entrevista. Voy a pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Falta mucho más de Noticias RTP. Continuamos con más de Noticias Repretel, y los toros del 6 prometen una tarde especial para este lunes. Charlín López, ¿dónde estás metida? Cuéntenos, Char, Jesucristo, ¿qué tienen para hoy? ¡Ay, Dios mío! Vean, desde el Centro de Eventos Pedregal, que no se digan que no doy el 100 por la empresa. Ya les mostramos la plaza, les mostramos los back panel de arriba, y aquí estamos en los toriles. Los toriles, literal, es a donde se quedan los toros, las vaquillas, antes de salir a la corrida. Vean cómo están hacinadas, porque así ellas se sienten más tranquilas. Están en manada, esto es lo que me estaba explicando Garro. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasa con las vaquillas, con los toros antes de una corrida? Pues déjeme decirle que están bien cuidados. Aquí tenemos a Garro, que es experto, y nos va a hablar un poquito. ¿Cómo es que los cuidan antes de una corrida? Pero primero que nada, los cuidan, la alimentación, más que todo eso, que vengan corporalmente bien, sanos, gorditos, y todo lo principal, la descachada. Los cachos que estén bien sanitos, que no tengan mucha punta para los improvisados, y ellos llevan una dieta antes de llegar a la corrida. Estamos literalmente, dice Jesucristo, encima del toro, Garro. Ellos no se ponen chúcaros o están más tranquilos acá. Ahorita ellos están más tranquilos porque ellos están solos y encajonados, pero ya en plaza ya es otra cosa. Sí, ya en plaza, ¿qué es lo que se hace para que ellos saquen el foie? Ya ellos traen desde naturaleza, entonces ellos vienen con todo. ¿Cuánto pesa más o menos un toro de estos?
de 480 a 500 kilos. Oiga, pero tenemos acá el dueño, señor de la ganadería. ¿Qué hay, Jesús bendito? Chemi, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Cómo está, mi amor? Bien, gracias a Dios. Bien, por dicha, aquí estamos ya. Charly, saludo a la gente de Canal 6. Aquí estamos ya preparando los toros porque a las 2:30 empezamos ya con la previa y a las 3 en punto la corrida. Chemi, ¿esto no está peligroso, Chemi? No, tranquila, no está peligroso. No. Así que nuestro compañero está enfocando a los toros. ¿Cuál es el favorito suyo? ¿Cuál es el que piensa que mejor va a dar el espectáculo? El pólvora. ¿Por qué el pólvora? Ya, porque es una pólvora cuando sale y da espectáculo y va a ver que hoy va a estar buenísima la transmisión como siempre de todos. Hágalo para allá, hágalo para allá. Oiga, Garro, Dios mío, vea, es que es difícil concentrarse cuando uno está aquí subido, porque es que las vaquillas están así tan juntas, si tienen más espacio. Es que digamos, ahí ellas están juntas porque hay que escogerlas para el tipo de evento que vamos a escoger, más que todo para las mujeres y para la gente del público, entonces ahí escogemos para ver cuál sirve y cuál no sirve. Recordarles a las personas que hoy las entradas están a 12,000 adultos, 8,000 niños y tenemos un combo muy importante para los alajuelenses, Liga Deportiva Alajuelense, si vienen con su respectiva camiseta, pues ahí va a estar una promoción que pagan 2 adultos y un niño entra gratis. Aquí le estamos dando la primicia de los toros, sí, que van a estar en la arena. Chemi. Sí, aquí estamos, van a estar, ya ven el pólvora ahí, varios ahí, que van a disfrutar los improvisados, por supuesto. ¿Ya, Chemi? El mejor ganado para Canal 6. Eso. Ya Chemi nos dijo que el pólvora era el favorito. ¿Cuál es el suyo, Carro, que tiene años de estar en esto? Es que ya Chemi está cambiando. ¿Ya Chemi lo cambió? ¿Ah? Pero bueno, así está la cosa desde los Toriles. Así es. Dígame. Hasta luego, mi amor. Bueno, vaya, siga con su cuidado, ¿ah? Que Dios lo acompañe. Muchísimas gracias, Garro. Y invitadísimos para que nos sintonicen con la previa a partir de las 2:30. Muchas Chao, gracias, volvemos Chari, al estudio, Meli. Mucho cuidado. Hacemos nosotros una pausa comercial y ya regresamos con más. Y de esta manera nos despedimos. Gracias como siempre por su hermosa compañía. Que tengan feliz tarde. Nos vemos también mañana a las 5:50 de la mañana y por supuesto los esperamos en nuestra edición estelar.